En un momento tan convulso de encontrar producto, bicicletas, repuestos, componentes, todavía hay marcas que se atreven a hacer la presentación de la temporada siguiente. Y aquí tenemos a Conor, que vamos a ver su nueva temporada. Estad atentos. Bueno, pues estamos con Jesús Mari de Conor, ya hemos dado alguna otra presentación anterior y este año convulso, como hemos dicho aquí entre bambolinas, poco material, pero estáis llegando prácticamente a todos vuestros clientes. La verdad es que, Josema, una vez más, bienvenidos a nuestra casa. Estamos intentando con esta situación de caos y boom a la vez que se ha producido en nuestro sector, en el sector de la bicicleta, intentar hacer las cosas de la manera pues, que sea más positiva para todos, tanto para clientes finales y para nosotros, ¿no? Es muy complicado trabajar en estos momentos porque, como sabéis, ha habido un boom después de pandemia que ha sobrepasado las expectativas, ha sobrepasado a las fábricas que en su momento tuvieron que parar las producciones, como nosotros los fabricantes paramos nuestros pedidos y anulamos programaciones de material. Y que luego pues esto ha hecho que cuando se ha empezado un poco a recobrar la normalidad, pues hay una escasez de material en el mercado muy grande. Si queremos tener bicicletas, tenemos que pedir las cosas con muchísimo tiempo. Si antes un fabricante como nosotros pedíamos los materiales 6 meses antes, ahora estamos pidiendo con 1 año y medio de antelación. Entonces, también lo que desde aquí quiero aconsejar a los clientes de las tiendas, que pidan bicicletas, por lo menos en estos 2 años que tenemos hasta que regularicemos, hasta que tengamos todo ese stock, que pidan sin miedo de lo que ellos saben que vendan. No que se metan en grandes inversiones, pero que sí, que el material que ellos saben que mueven, tienen que pedirlo con mucha antelación, porque por lo menos asegurarán que cada mes, cada semana, vayan recibiendo alguna bicicleta. Algo. Exactamente. Bueno, aún así, pues bueno, os habéis atrevido a sacar unas gamas pues actualizadas con lo que teníais en temporadas anteriores, colores, geometrías, tecnología. Hemos intentado seguir avanzando en que las bicicletas cada día sean más atractivas, aunque estemos hablando de bicicletas de gama baja, porque nosotros somos una marca generalista que trabajamos desde bicicletas de gama baja, desde bicicletas de niño hasta bicicletas de alta gama. Hemos intentado seguir evolucionando y seguir mostrando bicicletas llamativas y bonitas. Y lo que sí nos hemos encontrado es con una cosa que sí que estamos intentando a nuestros clientes hacerles llegar, que una serie de materiales que antes pues los montábamos con toda la normalidad y toda la seguridad, pues ahora ¿qué ocurre? Tenemos que recurrir a otras marcas que por lo menos nos van a facilitar el que tengamos bicicletas para servir. Nos hemos visto abocados a hacer cambios de horquillas para que nuestros clientes tengan bicicletas. Me comentaban algunos clientes que están sirviendo bicicletas a falta de piezas. Igual han servido una bicicleta y le faltan los frenos. No, nosotros lo que hemos decidido ha sido decir a nuestros clientes, mirad, si queremos tener bicicletas va a haber momentos en que esta horquilla de suspensión la tengamos que sustituir por esta otra, o estos frenos los vamos a tener que sustituir por estos otros, pero con el fin de que las tiendas puedan tener bicicletas, puedan seguir trabajando. Pues ya es meritorio lo que estáis haciendo. Es meritorio, y lo que es más meritorio también por parte de nuestros agentes comerciales que están haciendo una labor inmensa, que todo el mundo tenga bicicletas. Que en estos momentos en los que el suministro es el que es muy difícil, no tengamos a ningún cliente pues que diga, es que a mí no me está sirviendo Conor ninguna bicicleta. Estamos intentando repartir lo mejor posible para que en estos tiempos
que ojalá vengan ya luego unos mejores años. Seguro. Todo el mundo pueda, dentro de lo posible, trabajar y tener bicicletas en la tienda. Las que se puedan, mes a mes, un mes reciben 2, otro mes 4, pero es que es la única manera, José. ¿Por dónde empezamos? Tú vas a dirigir el cotarro. Pues vamos a empezar por la gama de montaña, la gama Conor, la gama básica, que nosotros la arrancamos en la rueda de 26 pulgadas, que por demanda, como otros años hemos comentado, para esos niños de 7, 8, 9 años que hacen la comunión, el final de curso, pues nosotros hacemos el modelo 5200 únicamente en 2 tallas pequeñas, la talla XS y S13-15, que es para esa chavalería, y que bueno, nosotros este año la vamos a tener en 2 versiones, una versión de freno V-brake y una versión de freno de disco hidráulico. Disco hidráulico, desde 26, sí. Vamos a trabajar con disco hidráulico Shimano, y si no hay posibilidades de Shimano en un momento dado, vamos a trabajar con los frenos Clark. Entonces vamos a dar la posibilidad. Son unos frenos fiables, muy parecidos a los Shimano, muy parecidos. Incluso diría yo que hasta la pinza más robusta. Sí, y luego estéticamente quedan muy bien, que es lo que hemos intentado. Y luego también lo que hemos hecho ha sido en estas gamas de bicicletas de primer precio ha sido hacer un color, vamos a llamar tradicional en el mundo de la bicicleta, pero hacer otro color o una alternativa de un color que sea novedoso, que estamos metiéndonos mucho en muchos colores que en la automoción están funcionando, como son los marrones, los cremas, los ocres, los rojos cristal, todo ese tipo de colorido también lo queremos meter en la gama económica. He visto una de carretera en ese rojo cristal que es preciosa, sí, es la RAS. Impresionante. Sí. Y en lo que es en la gama económica también vais a poder ver, por ejemplo, en la 5200 de disco nos hemos atrevido con un marrón metalizado que está gustando muchísimo. De la 5200 luego ya pasaríamos a la misma bicicleta. Siempre en estas bicicletas de primer precio montamos un doble mando de Shimano, el EF41, con unos cambios, los Turnell, el TI 300 de 7 velocidades, y lo que hacemos en 27,5 hacemos la talla S, M y L. Y luego ya pasamos a la misma bicicleta en rueda 29, que fue una novedad del año pasado, que es la 5500, en la cual aquí ya nos atrevemos para esa chavalería de los 15, 16 años que son altísimos, no como nosotros, pues tenemos hasta la XL. Y hay muchos chavales de 15, 16 años que utilizan esta bicicleta como modo de transporte, para ir con los amigos a la piscina, además, y que necesitamos tallas grandes. Entre medias tenemos la 6300 de 27,5, que es nuestra primera bicicleta de discos hidráulicos, vamos a decir, para todas las tallas, S, M, L y XL, que va montada ya con una horquilla Zoom que viene con bloqueo abajo. Esta bicicleta es una bicicleta que se vende muy bien y que luego tiene su versión de 29 en la 6700. Ya la 6700 lleva como mejoras que el montaje es completamente en Shimano, esto es, la biela va Shimano, y montamos una horquilla con bloqueo al manillar. Se trata de la Zunla 525. Entonces ya ahí vamos a decir que tenemos nuestra primera bicicleta de montaña con todos los sacramentos, una horquilla con bloqueo, frenos de disco y todo el montaje en Shimano. La gama que hemos visto de rueda de 26, 27,5 y 29 en gama económica, ya pasamos a la gama Conor más conocida, que es la gama que comprende 7200, la 8500, que es la tradicional de siempre, la más conocida, y la 9500, que lanzamos el año pasado como novedad. En esta bicicleta lo mismo nos ha ocurrido con los clientes, que por falta de suministros y para asegurarnos el que puedan tener bicicletas nuestros clientes, vamos a hacer algunos cambios. Entonces, aquí vamos a ver las bicicletas montadas con horquilla Sontour XCM, con bloqueo al manillar, con recorrido de 100 y muelles, pero como alternativa para poder tener bicicletas, en momentos puntuales estas bicicletas vendrán con la horquilla RST Blaze, también de las mismas características, con el mismo recorrido de 100 y de muelles, que va a ser una de las principales novedades que se encuentren en esta gama. Ya aquí en esta bicicleta vamos a tener todas con doble plato en lo que es la gama 7200 y 8500, y ya llegando al monoplato en el modelo tope de la gama Conor, que es la 9500, que apareció como novedad el año pasado. ¿En qué rango de precios nos estamos moviendo? Nos estamos moviendo en el rango de precios de la bicicleta de entre los 550 euros y los 790 euros. La 9500 va a ser nuestro tope de la gama Conor, no va a pasar a los 800 euros, y ya estamos hablando de un montaje de un Deore 1x11 monoplato con biela Deore de eje hueco. Una bicicleta que con esos componentes es una bicicleta de montaña muy digna para hacerte unas excursiones de hasta 3 y 4 horas. Y darle un poquito de caña también. Un poco de caña, exactamente. Nosotros no hemos dejado de hacer, pese a que esta gama es 29, no hemos dejado de hacer una 27,5. ¿Por qué? Porque nos encontramos que hay muchas mujeres
que van mucho más cómodas con una 27,5. Entonces, para el bloque de 7.200, 8.500 y 9.500, nosotros vamos a tener una bicicleta 27,5 que además vamos a hacer dos tallas. Pero lo que nos ha sorprendido es que los clientes nos están pidiendo incluso una tercera talla. Nos están pidiendo hacer lo que sería el equivalente a una talla 17, una talla M, unos 44, 43 centímetros, en esta versión de 27,5 de cuadro abierto. Y nosotros la vamos a tener en el modelo 7.200. Nosotros siempre hemos querido distinguir Conor de VRC por la utilización de materiales de más alta calidad. Es decir, ya vamos a una bicicleta de montaña donde metemos marcas prestigiosas como pueda ser Rousseau, Selle San Marco, Selle Italia, componentes de alta gama, que ya definen el salto de esa bicicleta de a partir de los 700 a 800 euros. Ya para un consumidor, un cliente que le gusta la bicicleta, que sale 3-4 veces por semana y que hace salidas pues ya de más de hora y media. La comba montada con un grupo SX de Run Eagle 1x12, metemos ya, como hemos hablado, una horquilla Rockshox, que es la Judy TK, de 100 de recorrido, de muelle, eje de 9. En estos precios todavía no entramos en el eje pasante, y además tenemos la versión de 27,5 mixta. Al igual que hemos hablado en la gama Conor, tenemos este modelo para que la persona que quiera, o bien por estatura o bien una mujer que quiera una bicicleta más manejable, pueda optar a un 27,5 con una bicicleta con componentes de calidad. Y hacemos dos tallas, la talla que llamamos WS de 38 centímetros de altura y la talla WM de 40 centímetros. Después ya está uno de nuestros estandartes en la gama VRC, así como la 8500 siempre ha sido el modelo más conocido de la gama Conor, la Pro es el modelo más conocido en la gama VRC de montaña. ¿Por qué? Porque es una bicicleta en la que siempre la hemos querido distinguir porque lleve su cambio XT, que ya en una bicicleta, pues eso, que llevar un XT ya le da prestigio. Da prestigio. Hablamos de una bicicleta en torno a los 1.000 euros con una horquilla ya de aire Rousseau, en este caso montamos la Judy, pero la Silver, que viene con ese mismo recorrido de 100. Todavía estamos con eje de 9, vamos a decir, todavía no damos el salto a los ejes pasantes, pero ya tenemos una bicicleta... Pero claro, estamos hablando de 1.000 euros. Efectivamente, pero hablamos de una bicicleta que ya tenemos una horquilla Rockshox con aire, tenemos un cambio XT, tenemos unos mandos de OR12, tenemos una biela Shimano de eje hueco. Yo creo que es una bicicleta calidad-precio muy digna, y que a nosotros siempre nos ha sido uno de nuestros referentes. El caballo de batalla. Sí, nuestro referente, sí. Luego ya pasamos a lo que es nuestra gama tope en aluminio, que es el modelo TIN. Nosotros en el modelo TIN este año hemos querido hacer dos tipos de bicicleta. Una bicicleta que sea cómoda, que esté con muy buenos componentes, como es la TIN normal, pero una TIN Plus. ¿Por qué una TIN Plus? Pues hay gente mayor que anda en bicicleta de montaña pero que no le gusta el carbono, que quiere un cuadro de aluminio, pero que quiere unos buenos componentes. Joder, y esto nos sorprendía. Y cuando un cliente te dice, y te dice otro cliente, pues habrá que hacerlo, habrá que hacer la prueba. Entonces este año vamos a tener dos versiones de TIN. La TIN respecto a la Pro, vamos a decir que damos un salto en cuanto a los cuadros y a las horquillas, porque ya pasamos a ejes pasantes. La TIN, que vamos a llamar Plus especial, va a venir con unas ruedas Crossmas de Mavic y con una horquilla SID. ¿Qué quiere decir? Pues que a una persona que quiere una buena bicicleta de aluminio está llevando una muy buena horquilla, unas muy buenas ruedas y siempre manteniendo un XT atrás y unos mandos de OR12 adelante. ¿Y rango de precios también? Ahí estamos hablando del rango de precio que abarca entre los 1.200 a los 1.500, 1.600 euros. Estamos hablando ya justo el límite al paso nuestro en el carbono. La TIN Plus es el precio que tendría nuestra primera especial de carbono de 29. Los componentes de la especial de carbono son más bajos que la de aluminio de la TIN. Sí, pero a cambio tienes un cuadro de carbono. Pero tienes un cuadro de carbono. Los cuadros de carbono nuestros son todos BUS, todos están construidos con carbono japonés Toray, un carbono que llevamos ya como 4 años trabajando con él. La verdad, cero problemas. Muy pocos problemas. Sí. El que diga que no tiene un problema, problemas tenemos como todos, pero las incidencias... Todo depende del uso, depende de muchísimas cosas, correcto, pero en general la fiabilidad. valoración de ventas e incidencias que hay es mínima. Nosotros trabajamos de Toray dos tipos de carbono. Trabajamos el T700, 24 alto módulo UD, y trabajamos el superior, el T800, 30 alto módulo UD. Cuadro en monocasco. Y son cuadros que, como tú bien has dicho, todos van a ir con sistema BUS tanto adelante como atrás. Comenzamos con la bicicleta de rígida, el modelo especial, que va montado con el SX Eagle 1x12 y con la Judy, como hemos hablado, de aire.
Posteriormente, con el mismo tipo de carbono, pero tenemos una especial que cambia lo que es el cuadro. Utilizando el mismo cuadro, el mismo tipo de carbono, hemos hecho un cuadro más ligero, y que las diferencias que se pueden apreciar entre la de primer precio y la segunda están en que en el tubo vertical la tija de sillín es una tija de 31,6 respecto a la de 27,2 del cuadro más sencillo, y lo mismo todo el carro trasero. El carro trasero es mucho más oversize, es mucho más grueso, y la parte curvada también, de tal manera que conseguimos un cuadro más ligero y a la vez más absorbente y más resistente. Este montaje ya lo hacemos con cambio XT, lo hacemos con Deore de 12 velocidades, lo que es en cuanto a los mandos, biela Deore monoplato, y mantenemos lo que es la horquilla Judy Silver de aire, en el caso, igual que en el caso de la especial de SXL. ¿Tallas? Tallas tenemos 3 tallas, SM, MD y LA, siempre en las 3 en lo que es la gama rígida de carbono. Además de esto tenemos una especial tope de gama. Lo mismo que hemos hecho en el aluminio, sacamos una versión en la cual va a primar una horquilla de altísima gama, como pueda ser una SID, con un recorrido de 100, y el montaje va a ir ya con unas ruedas Mavic Crossman. Vamos a decir que damos un salto de calidad importante en cuanto a lo que es la suspensión y en cuanto a las ruedas. Vamos a tener una bicicleta de montaña que cuando lo veamos los ojos se nos van a ir principalmente a esos componentes, siempre acompañado con un cambio XT, también con unos mandos de Deore de 12 y con unos frenos Shimano hidráulicos. Ahí ya sé que no os complicáis, MT400. Vais a lo fiable, fiable, fiable y fiable. Vamos a lo fiable. Sin lugar a dudas. De ahí ya luego pasamos a nuestra gama de doble, y en la gama de doble vamos a tener 3 tipos de bicicleta. Vamos a tener recorridos para todo el mundo. Vamos a tener la Store con un recorrido de 130, y luego vamos a tener las 2 topes de gama, como pueden ser la Thunder y puede ser la Dark, que van a tener un recorrido de 120 y de 100. La Store es un cuadro Toray T700, 24 alto módulo, bus adelante y atrás. Vamos a montar con una horquilla Recon de recorrido de 130, el amortiguador siempre va a ser RockShox, en este caso va a ser el Mornat, también con el mismo tipo de recorrido de 130, y el montaje, a diferencia del año pasado, damos un salto de calidad en el cambio y ponemos cambio XT sustituyendo el SLX del año pasado. En gama alta, lo que es la Thunder y la Dark, damos el salto también en el carbono, va a ser un carbono T800 de Toray, 30 alto módulo. La Thunder va a ser la bicicleta que nos va a aportar una horquilla, la Reva, con un recorrido de 120 y un amortiguador SID, también con el mismo recorrido de 120. Vamos a tener 2 opciones de montaje, la opción de montaje mandos de Deore con cambio XT y también la opción SRAM del GX a XS. Lógicamente ahí está un poco, que tú lo has probado, la diferencia en precio. Y tanto esta bicicleta Thunder como la bicicleta Dark, las dos van a llevar ya la tija de sillín telescópica. Es una cosa muy importante, que de serie ya estas bicicletas... Además es una tija vuestra. Sí, es una tija nuestra. Lo mismo que los componentes WRC. Correcto, que va a venir ya de serie. Finalmente tendremos la Dark, también utilizando el mismo carbono alto módulo, el T800 de Toray. Montamos una bicicleta que nos aporta un recorrido de 100. Vamos a montar la horquilla SID con recorrido de 100, igual que el amortiguador, que será un SID con recorrido de 100. Y aquí también tendremos la misma posibilidad, el montar GX o bien montar XT de Deore. En los dos casos, las ruedas que vamos a montar van a ser las Mavic Crossman CL. En el caso de Shimano, lógicamente, será el modelo con núcleo microspline, y en el modelo de SRAM será con el XT de rosca. Sí, sí, sí. ¿Y nos vamos a carretera? Nos vamos a carretera. Oye, tú eres más de montaña, yo soy más de carretera, aunque siempre nuestra marca se ha definido más por la montaña, pero cada vez más vamos consiguiendo vender más carretera. Yo creo que hay mucho cliente de Conor que empezó siendo un neófito de la bicicleta, que se enganchó a la bicicleta con la bicicleta de montaña Conor o VRC, con una Pro, y que luego ha dado el salto a pasarse a probar la bicicleta de carretera. Y ese es el seguidor que tenemos, el cliente que tenemos de carretera. Por eso también nosotros hemos ampliado muchísimo lo que es la gama. Siempre hemos entendido que es para un cliente que no es exclusivista de la carretera, sino que tiene la carretera y tiene su bicicleta de montaña, y que hace su gasto en la bicicleta de montaña y también lo hace en la de carretera, con lo cual a veces tiene que dividir, no gasta todo su presupuesto en una cosa o en la otra. Entonces, por eso siempre hemos intentado hacer unas bicicletas de carretera que tengan muy buenos componentes con un buen precio. Aparte, habéis los colores, quiero insistir con el tema de los colores este año de Conor, porque deslumbran. La verdad es que estamos utilizando, sobre todo para gamas altas y para gama de carretera, colores que están muy presentes, y el año pasado te lo comenté,
en la automoción. Y este año la verdad es que podemos encontrar... La roja, que ya es impresionante. Podemos encontrar ese rojo cristal, como digo yo, que se sale del rojo tradicional de la bicicleta y que la verdad es que está gustando muchísimo. Tenéis la Aero, tenéis una bicicleta escaladora y algo más polivalente. Sí, vamos a tener en carbono dos posibilidades, dos niveles de carbono y dos niveles de precio para poder tener o una gran fondo o una bici aero. Y sí tendremos para los que se inician en la carretera una gama de aluminio con horquilla de carbono que será nuestro modelo Spirit, que va a continuar igual que el año pasado. Pero sí que las novedades están en el carbono. En el carbono este año vamos a tener la bicicleta RAS, que fue una novedad el año pasado que ha gustado muchísimo, que viene con un carbono 700 Toray, 24 altomódulo, horquilla de carbono, ejes pasantes, y que lo vamos a montar tanto en el disco, claro. Disco, sí, siempre disco. Nosotros en carretera, desde la básica, desde la Speed, vamos disco. Y precisamente, ¿por qué disco? Pues porque lo que hablamos, nuestro consumidor de bicicleta de carretera viene de montaña. Para él, un disco de freno claro, es lo normal. No concibes una bicicleta que no frene con disco. Es lo normal, efectivamente. Todas van a ir con disco. La RAS va a venir en montajes mecánicos que van a ser el Ultegra, el 105 y vamos a dar también la opción del Rival, ¿vale? El nuevo Rival AXS que está gustando muchísimo y para ese Rival daremos la posibilidad de montar las ruedas Cosmic Elite, ¿de acuerdo? Gracias. En las otras montaremos unas ruedas de montaje nuestro de serie con los bujes Shimano y con llantas Patch. Incluso ruedas vuestras de carbono. Correcto, eso ya lo tenemos para las gamas más altas. Ya pasando a lo que es el modelo Aero dentro de este mismo segmento de carbono, hemos sacado una bicicleta muy bonita, que es la bicicleta Ball. Es un cuadro que ya viene con una potencia que lleva todo el cableado de frenos interno y que además viene con una dirección 1/5, ¿de acuerdo? Lo que le llamamos el sistema ACR. Esta bicicleta la vamos a montar en Rival AXS con ruedas Cosmi Elite, en Ultegra y en 105. Pero es una bicicleta que es muy espectacular y que si ya nos vamos a unas ruedas como las que tú comentabas, podemos tener por un precio muy asequible una bicicleta de carretera muy espectacular. Estamos hablando de una bicicleta que va a estar en torno a los 2.300 euros con un Ultegra y que si luego le pones una ruedita de perfil 35 o 40, pues que puede quedar espectacular. Queda preciosa. Sí, y luego ya finalmente nuestra gama alta de carbono, trabajando con el T800 de Toray 30 alto módulo, vamos a tener la Volcano como el año pasado, que era nuestra única bicicleta, pero que era aero. Le hemos cambiado un poco las líneas y va a seguir siendo nuestra bicicleta aero de carbono, pero hemos sacado una bicicleta para los fondistas, para la gente que hace esas marchas cicloturistas de 5, 6, 7 horas, donde la comodidad y la ligereza es lo que prima. Y hemos hecho la nueva Cloud. Para mí es una de las bicicletas más bonitas de este año. Hemos ido a sacar una bicicleta que sea ligera, cómoda y espectacular. Nos hemos ido al color negro y dices, ¿por qué? Porque esta bicicleta la ves en negro y ya da la sensación de ligereza. Además, si ya la combinas... Y rápida. Si además la combinas con unas ruedas de perfil, como son las que tenemos de nuestra propia marca, pues viste mucho la bicicleta y queda una bicicleta impresionante. Nosotros además este año en nuestras ruedas de carbono tenemos que decir que todas vienen preparadas para utilizar con túbeles. Esto es, el cicloturista que quiera llevar túbeles podrá llevar túbeles. El que quiera llevar la 4 años llevo ya con el túbeles y no vuelvo a las cámaras. La gente, y es lo que hablamos también, dices, túbeles, sí, es que el que viene de la montaña, como es nuestro cliente de carretera, lo que es al disco y al túbeles está más que acostumbrado. Sí, y este año vamos a dar dos opciones, vamos a tener la rueda con perfil de 42 y la rueda con perfil de 60. O sea, algo más aero total. Sí, algo aero total, para gente que hace triatlón y demás, que nos lo piden, y entonces pues lo vamos a tener. Y bueno, vamos a esa super gama de gravel que tan de moda está. Probamos el año pasado la Aeolian, que nos encantó. Y seguís con ello. El gravel está muy de moda y nosotros hemos ampliado la gama bastante. Es más, nos sorprendimos muchísimo con la gravel de primer precio. Nosotros con la de aluminio. La aluminio. Sacamos una bicicleta de 1.400 euros que, claro, el que quiere probar, el que no sabe lo que es el gravel, el que no sabe sentir lo que es ir a 40 por hora por una pista, pues dice, joder, no me voy a gastar ahora mucho dinero. Y nosotros lanzamos el año pasado el primer modelo Kalima, que este año le hemos cambiado el nombre a Boreal, con un grupo GRX 400 de Shimano, que al final viene a ser como un 105 en carretera, para la gente que quería probar, experimentar la sensación de lo que es el gravel. Sí. Y hoy en día mucha gente se ha enamorado del gravel.
Es que la sensación de ir rápido por esas pistas la tenéis que experimentar. Por eso nosotros, viendo que la gente está interesándose mucho por el gravel, hemos aumentado la gama. Y este año, además de la Boreal de primer precio, vamos a tener 2 bicicletas Kalima, una que va a ir montada con monoplato y otra que va a ir montada con doble plato. Montaremos con el GRX 600 y aquí ya estamos hablando una bicicleta que, pese a llevar un cuadro de aluminio 6061 hidroformado, metemos ya una horquilla de carbono y tenemos ejes pasantes, a diferencia de la básica que va con un eje de 9. Y luego finalmente vamos a tener la Eolian. Sin duda, para mí, yo diría que la bicicleta más bonita del catálogo. Cuando la veamos, creo que me vais a dar la razón. ¿El color azul ese que habéis escogido este año? Hemos hecho una mezcla de colores azules, mate y brillo, que la verdad a todo el mundo que ha venido le está encantando. La Eolian va a venir montada con los 2 grupos tope de gama de Shimano en gravel, que va a ser el GRX 600 y también vamos a tener el GRX 800. En la versión GRX 800 montaremos ya con unas ruedas Shimano, llanta y buje Shimano, para darle un poco más de caché. Pero estamos hablando de una bicicleta de carbono que por poco más de 2.000 euros, el que se haya aficionado realmente al gravel... Tiene un pepino. Tiene un pepino de bicicleta, y hay mucha gente que dice, es que yo me puedo comprar unas ruedas de carretera, les meto una cubierta en condiciones y puedo utilizar esta bicicleta perfectamente en la carretera. Es cómoda. Y puede ser muy polivalente. Incluso hay mucha gente que la bicicleta de gravel está utilizándola para andar en carretera. Sí, es una gran opción. ¿Y nos electrificamos? Nos electrificamos y cada día la bicicleta eléctrica está increciendo, como dicen los italianos. Nosotros este año, aquí vais a ver unos cuantos modelos, pero vamos a tener más. Nosotros el año pasado ya empezamos a trabajar una gama de bicicleta eléctrica para un público no deportivo, para un público más sport, más recreativo, más que no quiere sufrir, más ciudad, para darme mis pequeños paseos por el pueblo. Y montamos los motores Bafang con motor a la rueda, de motores todos de 250, pero con baterías de 504. Y la verdad es que estamos encantados porque hemos podido dar un producto de una bicicleta eléctrica que es asequible, que decir 1.500 euros en una bicicleta eléctrica me lo puedo permitir. Hombre. Y no solo eso, sino que ha hecho que mucha gente se haya enganchado y haya dado el salto a una bicicleta con un motor central. Entonces nosotros este año vamos a hacer un salto más y vamos a poder dar a nuestro cliente que no salte directamente de un motor Bafang a un motor Shimano, que en medio va a haber una gama de motor central Cono. Vamos a tener unos motores con nuestra marca que van a ser con motor central y que va a ser un precio intermedio, que va a estar en ese escalón de entre los 1.500 y los 2.100, 2.200 euros, que ya es lo que viene a suponer un motor E6000 o un motor E5000 en la gama de Shimano de ciudad. Esas son las recreativas. Las recreativas. Y también lo que vamos a tener va a ser una gama e-cargo, una gama de bicicletas preparadas para el tema de gente que lo utiliza para el trabajo, que viene ya preparada con su carro, su cesta atrás, porque vemos que cada vez la bicicleta eléctrica se está extendiendo. Está utilizándose por cualquier persona que monta en bicicleta, cada uno para su satisfacción, lo mismo sea para transporte que para trabajo de los repartidores, que cada vez hay más repartidores de comida que son los mejores clientes de las tiendas con las bicicletas eléctricas. Entonces hay que pensar en todo tipo. De hecho, nosotros este año vamos a tener 2 bicicletas de 24 eléctricas, porque hay padres que se llevan a su niño a andar en bicicleta y si quieren estar más de una hora, hora y media con ellos, van a ir con su bicicleta eléctrica. Y vamos a tener tanto la versión motor Bafang a la rueda como motor Shimano central. Bueno, y aquellos que quieren darse un poquito más de caña y hacer algo más deportivo, pues tenemos ya la de doble suspensión, motor central. Sí, nosotros en estas gamas ya hacemos distintas variantes, trabajando siempre con los motores E7000, EP8 de Shimano. Vamos a tener este año una gama muy completa. Vamos a dar la opción de, en doble suspensión, tener un modelo como el Frox, en el cual va a haber tres variantes, 3 posibilidades de precio, siempre con batería de 630. Vamos a tener también por debajo bicicletas con motor de 504 de batería,
que pueda ser rígida, que pueda ser doble. Vamos a tener tres alternativas con la Frost. Por una parte montaremos un montaje de SLX con un motor 7000, con batería ya de 630, con la horquilla RockShox, la 35, que como bien indica es con barras de 35, siempre con bus adelante y atrás, y una tija telescópica con mando remoto. Ese sería nuestro primer precio de una bicicleta con batería de 630. Y por encima de lo que acabamos de ver, tenéis otras dos. Otras dos. Vamos a tener el modelo Bar en aluminio y el modelo Crash en carbono, que van a ser nuestros topes de gama. Estamos hablando ya de unas bicicletas que van a venir con un recorrido de 150 con unos motores EP8. La van será con un cuadro de aluminio, un aluminio 6061 hidroformado con la batería totalmente integrada, y lo más importante de estos dos modelos, aquí vamos a acceder a una batería de 720, baterías Darfon que funcionan fenomenal y que con los motores Shimano se complementan de maravilla. En el caso de la Bar de aluminio montaremos con una horquilla Revelation de 150 de recorrido, el amortiguador SID, y en la Crash de carbono, que utilizaremos un carbono, el T800 de Toray alto módulo, vamos a montar la horquilla, la Lyric, RockShox Lyric Select, la Charge, que tiene 150 de recorrido y que es una horquilla superior. Y importante, tija de sillín telescópica, como he visto con la Frost, pero con mando remoto desde el manillar. Ostras. Importante. Importante. Jesús Mari, unos valientes, habéis sacado la gama, os habéis atrevido y aparte, bueno, creo que los clientes que han estado por aquí están satisfechos. Queremos que el mundo de la bicicleta aproveche este boom, que podamos seguir trabajando todos, que vayan llegando bicicletas pese a cómo está la situación a nivel de suministros hoy en día, y que de este boom que ha surgido de la bicicleta otra vez en tiempos de pandemia, continúe, quedará un residuo. Y que deje un residuo, pero lo bueno y lo importante es que continúe en la mentalidad de las personas de que la bicicleta hay que tenerla en cuenta para cuidar el medio y para disfrutar de ella. No solo de boquilla, sino con hechos. Exacto. Así sea. Muchas gracias. Y ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa y gracias por estar siempre con nosotros. Gracias, Jesús Mari. A vosotros.